Google Libros simplemente me dice que hay 5 páginas de este segundo volumen de la novela española del siglo XX de Rafael Bosch, donde aparece Istrati. 5 páginas en las que se habla de Istrati y son todas bastante suculentas. Lo que pasa es que solo me muestra 3. A una no le puedo sacar nada porque simplemente se trata de una lista de escritores que influyen en alguien, pero no sé quién. Está Anna Segers, pero no sé quién, no sé quién está siendo influido. Luego, esto es en la página 212, pero hay otras 2 que no me enseñan. En la página 145 se lee del chabolismo, la rendija que veo es esta, del chabolismo y del suburbio en combinación con la celebración de un congreso eclesiástico en Barcelona, ciudad que no está nombrada, sino sugerida. Bueno, este es el escenario, no leo qué novela es. El libro parece escrito bajo la influencia de la novela y el cine de Italia, con algunas partes sobre la amistad de un vagabundo y un muchacho y sus excursiones en barca, que esto podría ser Huckleberry Finn, pero dice directamente influida por el Codín de Istrati, aunque con menos literalidad y más originalidad que... Y aquí, hasta aquí puedo leer, hasta aquí leo. Pero bueno, en fin, digamos que esto crea un vínculo entre Panaiti y Strati, entre sus aventuras fluviales y las aventuras fluviales descritas por Mark Twain, que en sí tiene un apodo, un nombre de pluma, un seudónimo también fluvial. Pero la más interesante de las que me enseñan es la página 128. Entiendo que dice que toma el argumento. ¿Y quién? ¿Qué novela toma el argumento? Pascual, la familia de Pascual Duarte. La familia de Pascual Duarte, según Rafael Bosch, toma el argumento de una gran novela realista del famoso escritor rumano Panaiti Strati. Comenzó a publicar en 1927. Claro, yo me he quedado así bastante perplejo y he pensado, a ver si, en cuanto compré esta magnífica edición en 3 volúmenes de Linda Lee, en cuanto me hice por consejo de Fernando Fernán Gómez, como digo, yo he llegado a Panaiti Strati por Fernando Fernán Gómez. Cuando me hice con los 3 volúmenes, el tercero es el del Panaiti Strati desencantado y antibolchevique, el más interesante para muchos, el Strati que está ya de vuelta. Pues me dije, o sea, viendo los títulos, a ver si va a ser la familia Permuta, la familia de Pascual Duarte con otro nombre. Y esto es no llega tanto porque aquí están los cardos del Barragán, que no del Barragán, como decía aquella traducción, creo que de la revista Blanca, Chacha Minca, y bueno, que por cierto tiene ilustraciones musicales, es una edición bastante completa. La familia Permuta ya sería demasiado que Cela hubiera tomado la familia de Pascual Duarte de la familia Permuta, porque es una obra en colaboración, está escrita en colaboración con Josué Yehuda y es imposible saber a quién corresponde cada parte. Está llena de palabras, está llena de poliglosia y de multiculturalismo, y desde luego esto no se parece en nada a la familia de Pascual Duarte. No sé qué novela de Panaiti Strati está claramente para Rafael Bosch influyendo en la familia de Pascual Duarte. Yo siempre he visto en la familia de Pascual Duarte una reedición de la picaresca, de esta picaresca en primera persona. Yo, señor, soy de Segovia. Yo, señor, no soy malo. Bueno, según Rafael Bosch, la familia de Pascual Duarte está tomada de Panaiti Strati. Y sigue diciendo, el Pascual Duarte de Cela es un hombre brutal que mata a su caballo en un arrebato, a un amigo traidor en una taberna y también a su madre. Donde Panaiti Strati tenía razones de un realismo muy imaginativo, Cela
solo tiene la intención de pintar la brutalidad e irresponsabilidad en que la sociedad... Bueno, ya, y ahí se acaba lo que puedo leer. Está en la página 128 para quien pueda consultar este volumen en papel, en su formato original, real y material. El caso es que Cela no lo tiene que ver así, porque no me parece que Cela cite a Panaiti Strati en ningún pasaje de su obra completa, o al menos de la que tengo. Tampoco lo citan sus biógrafos, Flórez el Alfaqueque, ni su hijo en la biografía Cela, mi padre. Y ahora que caigo se me ha olvidado mirar a Umbral, y si Umbral pudiera decir alguna malicia, sí, la familia de Pascual Duarte en realidad es una novela de Istrati, pues lo diría, pero se me ha pasado mirarlo. Pero el caso, lo relevante es que Cela no cita a Istrati, y alguien dirá, claro, porque no le deja la censura. Bueno, lo de la censura hasta cierto punto puede ser un buen argumento, porque he visto que en los artículos en los que Cela podría hablar de Istrati, dice algo tan absurdo como la Caperucita encarnada, porque la censura impedía decir la Caperucita roja, y había que decir la Caperucita encarnada, y Cela se pliega a la censura. De hecho, el propio Cela es censor también. Pero no tiene sentido, porque si en revistas como Yugo o Falange se puede hablar de Panaiti Strati, no hay excusa. No, es que Cela no podía hablar de Istrati por la censura. En absoluto. No podía hablar de la Caperucita roja, pero de Istrati sí. Y podría haber hecho una búsqueda más intensiva en la obra de Cela. Pero allá donde Cela podría hablar de Istrati, no habla. Porque, por ejemplo, dedica 3 artículos a hablar de Sergiusz Piasecki, e incluso esos artículos sobre Piasecki los dedica a la memoria de Pascual Duarte. Ve una conexión entre Piasecki y Pascual Duarte, pero no la ve entre Pascual Duarte e Istrati. Habla hasta de Gheorghiu. Si se trata de autores rumanos que escriban en francés, habla de Gheorghiu, pero no habla de Istrati. Y cuando lo entrevistan para Rumanía, para sus lectores en Rumanía, no habla de ningún autor rumano directamente. Eran buenas ocasiones para haber hablado de Istrati. Piasecki como precursor de la familia de Pascual Duarte no habla de Istrati. Habla de Gheorghiu, habla de Gorki, no habla de Istrati. Lo entrevistan desde Rumanía para los lectores rumanos. No dice, vaya, yo saqué la familia de Pascual Duarte de Istrati. Quizá esta página de Bosch nos dé más datos. O sea, para él es algo muy seguro. Toma el argumento de una gran novela realista del famoso escritor rumano Panaiti Strati. Bueno, es algo que habría de estudiarse. En todo caso, ya lo digo, Camilo José Cela no habla de Istrati, y sus biógrafos y críticos tampoco. Bosch lo ve muy claro. Habría que ver en esa línea. Pero bueno, quien no deja de mencionar, quien no calla el nombre de Istrati, es Eleni Katsantzaki. Desde luego, Eleni Katsantzakis es la referencia más importante sobre Istrati. Hombre, claro, evidentemente estas obras completas, salvo el epistolario, estas obras completas, bueno, que tiene las cartas abiertas, tiene la correspondencia epistolar pública, pero no la privada. Estas obras completas, pues evidentemente tienen una buena introducción, de Linda Lee. Dice la presentación: se encuentra aquí reunida por primera vez, en 3 volúmenes, casi más de 3 volúmenes que computan cerca de 3.000 páginas, la obra casi completa. O sea, se presenta por primera vez la obra casi completa. Creo que Gallimard había presentado unos volúmenes en pasta dura, pero eran más volúmenes que páginas.
porque eran de estas obras completas en las que en cada volumen hay 2 obras o 3. Algo como las obras completas de este matrimonio comunista franco-ruso. Presenté a la esposa con su obra más anticomunista, que es El Monumento. Bueno, en fin, esas obras completas que contienen pocas obras por volumen. Todo lo contrario, aquí hay muchas obras por volumen. Podría haber salido un solo volumen, por supuesto, pero el formato habitual de la colección Phébus es este, un volumen algo más pequeño. Bueno, la obra casi completa del vagabundo rumano, 1884-1935, que fue en su tiempo el único rival serio de Jack London. Hombre, yo digo que es muy superior a Jack London. Jack London es un escritor, para mí, lamentable, que en lo realista es aburrido, en lo político está errado y en lo fantástico va siempre a la zaga de Wells. Y también en lo político, va a la zaga de Wells. No es un autor interesante Jack London para mí, en absoluto. Es más interesante Istrati. O sea, si tengo que elegir, desde luego, mejor Istrati. Salvado hasta nosotros por algunos lectores ilustres. Eso es, son pocos lectores los que nos han conservado su recuerdo. Y recuerdo a Romain Rolland, pero ya hemos visto que cortaron la amistad, Joseph Kessel, Kazantzakis, y bueno, ya muy moderno, Claudio Magris. No nos importa Claudio Magris. Nos quedamos en Kazantzakis, pero tanto Nikos como su mujer, Eleni. Son una quincena de títulos, novelas o cuentos autobiográficos, todo es uno, que no cesan de clamar al rostro del cielo una insumisión punzante. Bueno, y vienen los juicios de Nikos Kazantzakis y de Joseph Kessel. Esto en este volumen. Bueno, como digo, que aquí hay una buena introducción de Linda Lé. En el segundo, ahora no tengo dónde dejar. En el segundo, ya está, se acaban los juicios críticos. En Francia, pues son tan pocos los lectores de Panaiti Strati como en España, pues 3 o 4, pero muy importantes, y por eso se conserva su prestigio. El segundo tiene esta bandeleta, no tiene más misterio, es una bandeleta, ya está, es una con la fotografía de Panaiti Strati. Bien, pues como digo, al margen de la introducción para el primer volumen de Linda Lé, que bueno, tampoco es muy extensa, es esto. Pues la obra de referencia clásica sobre Panaiti Strati es Eleni de Kazantzakis, o Eleni Samiu. Aquí tengo una reseña en la revista Byzantion Nea Hellas, Byzantion Nea Hellas, o Hellas dirían los griegos modernos, o sea, Bizancio Nueva Hélade, Byzantion Nea Hellas, publicado en Santiago, pero no sé si Santiago de Chile o de Compostela. Bueno, firma Miguel Castillo Didier esta reseña. Eleni Samios Kazantzaki, la véritable tragédie de Panaiti Strati, que por cierto es Nikos Kazantzakis, escribiendo en carta a Eleni, lo llama libro español. Es un libro que se publicó en español primero. Pero claro, esto es una edición crítica que reúne... Lo explica esta reseña. Texto presentado por Anselm Japp, seguido por la correspondencia de Panaiti Strati con Victor Serge y Nikos Kazantzaki. Nuevas ediciones, bueno, impreso en Europa, 2013. Bien, pues esta reseña nos dice: con el texto establecido por los profesores Anselm Japp y Teresa Rica, con presentación y notas de Anselm Japp y nota bibliográfica
de Daniel Legault, finalmente, después de 75 años de haberse sido publicada en Chile, entiendo que será Santiago de Chile, donde se publica Byzantium Nea Hellas, o Nea Hellas, después, 75 años de haberse sido publicada en Chile en 1938 por Ercilla, no por el poeta evidentemente, sino por la editorial Ercilla, y a 76 años de haber sido terminada, aparece en el idioma original la obra de Eleni Samiu, Eleni Samios, La verdadera tragedia de Panaiti Strati. Eleni Samiu, 1903-2004, colocó su firma al final de su libro al cumplirse 2 años de la muerte de Panaiti Strati, 1884-1935. Pero su obra no encontró editor en Francia, pese a los denodados esfuerzos de Renaud de Jouvenel, 1907-1982. Intelectual de izquierda, escritor, gran admirador tanto del escritor griego Nikos Kazantzakis, 1983-1957, como del rumano Istrati. Tampoco vivió mucho más Kazantzakis, ahora que me doy cuenta. El mismo año 1937, o quizás muy a comienzos de 1938, Renaud de Jouvenel viajó a Santiago y se entrevistó con el escritor peruano Luis Alberto Sánchez, 1900-1994, entonces exiliado político en Chile, quien era uno de los directivos de Editorial Ercilla. Esta casa editora había publicado la novela Toda Raba de Nikos Kazantzakis y La vida sagrada de Mahatma Gandhi de Eleni Samios, y editará luego la novela El jardín de las rocas del escritor griego. Luis Alberto Sánchez acogió con entusiasmo la idea de la publicación de la obra y la tradujo rápidamente, pues la edición apareció en el mismo año de 1938. Varias décadas después hubo intentos de publicar el libro en Francia. Prueba de ello es el hecho de Eleni Kazantzakis, el hecho de que esto está mal redactado. Eleni Kazantzakis redactó un epílogo firmado en Ginebra en 1978 y escribió variantes respecto del texto editado en español en Chile. O sea, por eso es oportuno a una reedición con las variantes, con complementos. Bueno, estas tentativas en vida de Eleni fracasaron. Nadie quería el libro, nadie quería los medios de izquierda que dominaban la intelectualidad en Francia, nadie quería que le hablara, y también incluso en Suiza, nadie quería que le hablaran de Panaiti Strati. Ahora, gracias a los esfuerzos del profesor Japp, ha podido materializarse por fin la edición del original francés. Porque el libro será español, pero es español porque no le quedó más remedio que ser español. Pero el texto que logró conseguir no coincide completamente con el que fue traducido por Luis Alberto Sánchez. Como hemos visto, Eleni Kazantzakis revisó su texto e introdujo algunas variantes, agregando y suprimiendo algunas frases y hasta breves párrafos. El manuscrito que tradujo Luis Alberto Sánchez no pudo ser ubicado. Por ello, los editores consignaron las variantes dentro del extenso cuerpo de sus notas, colocadas después del texto. En cada página, con otra numeración, se presentan las notas del original. La edición de la obra de Eleni se complementa con el epílogo del autor escrito en 1978, con un extenso posfacio del profesor Japp. En este posfacio se evocan las figuras de Panaiti Strati, de Victor Serge y de Nikos Kazantzakis, y se rinde homenaje al escritor rumano por su consecuencia al no vacilar en denunciar la injusticia y la falta de libertad que se habían vuelto parte del sistema instalado por Stalin. Como es sabido, la posición de Strati le valió una feroz campaña de denuestos y calumnias en su contra y el que se cerraran para él puertas de editoriales que antes le habían publicado sus obras. Este libro contiene, además, 2 materiales de gran interés para quienes estudien los temas relativos a Panaiti Strati. Son las cartas de Victor Serge y de Nikos Kazantzakis a Strati. Las del primero van de 1929 a 1931, con lo cual sí, se puede decir algo de influencia tuvo. Pero al final el que publicó primero fue
fue Istrati, y las de Kazantzakis van de 1932 a 1935. La última está fechada en Tokio, el 22 de abril de 1935, 6 días después de la muerte del escritor rumano. Víctor Serge fue detenido en 1933 y solo fue liberado en 1936. Claro, si hubiera publicado, lo habrían liberado más tarde, seguramente, o no lo habrían liberado. Y solo fue liberado en 1936, lo que explica la interrupción de sus cartas a Panayitis Strati. El libro de Eleni Samiu, más tarde Eleni Kazantzaki, tiene importancia tanto para los estudiosos de Kazantzakis como los de Panayitis Strati. Bueno, obviamente. Es una especie de crónica del viaje a través de la Unión Soviética que realizaron en 1929 los dos escritores y sus parejas, Eleni Samiu y Marie-Louise Botbovy, apodada Bilili. Bien, bueno, pues no tengo el libro, no tengo La verdadera tragedia de Panayitis Strati, pero sí tengo Kazantzaki o Kazantzakis, el disidente, visto a través de sus cartas, sus notas y sus textos inéditos. Cartas y notas que son las que aparecen en el material complementario para esta edición de La verdadera tragedia de Panayitis Strati. Así que, para desmentir estas acusaciones de que Panayitis Strati se volvió fascista, que acabaron llegando hasta la revista Blanca, hasta en la mismísima revista Blanca, la revista de los anarquistas, que dio por primera vez en España voz, bueno, en España o en castellano, porque tenía un amigo catalán, ya hemos visto, pero habría que ver dónde se publicaron esas traducciones. Digamos que en español, en castellano, para España y América, para que lo pudiera leer el amauta, para que lo pudiera leer el amauta del Perú. Sí, hombre, el amauta. Madre mía, voy a tener que buscar cómo se llamaba. El amauta del... O sea, por Dios. Qué pedazo de lapsus. Pero bueno, si lo tengo... José Carlos Mariátegui, perdón por el lapsus, José Carlos Mariátegui. Para que lo pudiera leer Mariátegui, pues antes tuvo que pasar por la revista Blanca. Y en esa revista Blanca al final se acaba llamando a Panayitis Strati fascista. Que, bueno, en fin, para desmentir estas acusaciones a sueldo de Moscú, vamos a leer todo lo que aparece en este volumen, Kazantzaki el disidente, sobre Panayitis Strati, desde que se conocen y se hacen amigos. Bien, pues vamos allá, vamos a desnudar el libro, que por cierto es muy estético, es muy poco proletario, es un libro bastante lujoso, con la imagen de Kazantzaki. Es un libro bastante bien editado por Planeta, por la editorial Planeta. Bien, pues vamos allá. La crónica de una amistad desde el principio hasta el final. El 13 nos cuenta Eleni Samiu o Eleni de Kazantzakis. El 13 de noviembre, Kazantzaki acude a visitar a Panayitis Strati, que le recibe en su habitación del Hotel Passage. Y Strati le acoge exclamando en griego, «Moré», nota, apelativo familiar griego, «Bienvenido seas, ¿cómo te va?». Y Kazantzaki describe a su nuevo amigo, es el principio de la amistad. «Lleno de vida, vitalidad y fuerza, pensamos quedarnos los dos en la Unión Soviética». Luego ve el teatro de Stanislavski. Luego ya aquí hay un principio de crítica, porque dice: no quisiera cerrar estos cuadernos sin destacar una conversación que tuvo Kazantzaki con un comunista convencido. Bueno, sé que luego sigue hablando naturalmente de Istrati. Aquí está. 1928. En Atenas los acontecimientos se desarrollaron como estaba previsto. Se esperaba a Panayitis Strati con impaciencia y curiosidad. Para los que no le conocían, Kazantzaki había esbozado un retrato de él tomado a lo vivo en un artículo que apareció el último día del año. 1928
Se anunciaba, pues, dedicado a la acción que esperaban llevar a buen término los dos hermanos de armas. La conferencia proyectada tuvo lugar en el Teatro de la Alhambra y acudió una multitud. La perspectiva era atrayente: hallar un portavoz que describiese por fin, con precisión y audacia, las miserias ocultas de la parte más importante del pueblo griego y que denunciase la injusticia que azotaba al país. Los dos amigos cogieron al toro por los cuernos. El entusiasmo del auditorio rozó el delirio. Los que pretenden ser en este mundo guardianes de Dios, de la familia y de la libertad, reaccionaron también como debían. Dimitri Glinos, que había cometido, según ellos, dos graves errores: auspiciar dicha conferencia y publicar ascesis en su revista Renaissance, fue citado ante el juez, también Kazantzakis, acusado de ofensas contra el Estado y la religión. A Panaiti Strati se le conminó a que saliera del país en el más breve plazo. Bueno, sí, lo leo todo. Al mismo tiempo, la alta burguesía despachó emisarios con la misión de llevarles a aquel salvaje, a quien sentían curiosidad de ver, con su atavío acostumbrado, las altas polainas de color castaño y los pantalones de caza verde tilo. Entretanto, una gran dicha me aguardaba en Meudon. Bilili. ¿Cómo sería la compañera que había escogido nuestro aturdido Panaiti Strati? Imaginaba fácilmente a una bohemia fogosa y llamativa, y me encontré ante una Madonna de catedral medieval. La misma grave sonrisa, igual mirada penetrante, idéntica voz, sacada de algún Stabat Mater, indiferente, dulce, profunda y cristalina. ¿Quieres utilizar nuestro cuarto de baño?, me propuso instantes después de nuestro primer encuentro. Me examiné inquieta. ¿Tenía realmente aspecto descuidado? Bilili se burló. «Ofrezco a todos nuestros amigos ese pequeño lujo», dijo, «del que carecen en París, ¿no es cierto?». Tras de tomar el baño y el té, ya no me asombró en absoluto la descripción de Panaiti, escritor y hombre, de sus proyectos y de nuestras esperanzas comunes. «¿Cuándo salimos?». «Cuanto antes». «De acuerdo, Bilili». Sí, Bilili. «Te prometo que encontrarás en mí no solo una compañera de viaje, sino también una hermana». Cuando llegamos a la rada del Pireo, Panaiti, en una frágil embarcación, se puso en pie, gesticulando y gritando al reconocernos: «¡A la Unión Soviética! ¡Rápido! ¡A la URSS! ¡A la URSS! ¡A la URSS!», que quizás recuerde de Iván el Terrible, de Eisenstein, la escena en la que dicen ¡a Kazán! ¡A Kazán! Bien, pues a la Unión Soviética, a la URSS, dando patadas como un poseso. Nikos trataba de conservar el equilibrio. El barquero juraba divertido, los pasajeros comenzaban a contemplarnos con desconfianza. Someterme a una cura en Plombières y la esperanza ya decepcionada de proseguir mi colaboración con el periódico Castimerini me obligaron a volver a Francia. Como desquite, algunos periódicos y revistas francesas aceptaron que les enviase artículos de la Unión Soviética. ¿Cómo íbamos a vivir en la URSS? Eso me preocupaba. ¿Iba a convertirme en una carga para el hombre que me amaba? ¿Estaríamos comprometidos, entre comillas, frente al gobierno soviético? Y bueno, aquí hay una carta de Kazantzakis. ¿Preguntas cómo viviremos en Rusia? Con total independencia. Ya, sí, seguro, en Rusia. Bueno, luego hay cartas de Kazantzakis a Eleni. Recibe una carta de Barbis. Bueno, adelantemos un poco. Una carta de... Bueno, un poco antes. En ese instante recibo una carta de Strati. Dice que no volverá, que se quedará 3 meses en Moscú. Ah, no, pero esto es una carta de Nikos Kazantzakis. Dice que no volverá, que se quedará 3 meses en Moscú. Desea entablar relaciones para triunfar. Esto es una carta de 15 de mayo de 1928. Ignoro qué entiende por triunfar. Para mí, triunfar tiene otro contenido completamente interno. Para Strati tiene el mismo contenido, pero lo ignora. Strati es una naturaleza llena de sentimientos e imágenes, con alma primitiva y noble, pero le falta cerebro, alta disciplina, equilibrio al más alto nivel.
Bueno, en fin, que ve que